¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Ahora Noticias. Ha sido protagonista de varias noticias y con él vamos a conversar esta noche el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. De hecho, usted, uno de los episodios que le tocó protagonizar fue cuando durante este minuto de silencio para el 11 de septiembre en el Parlamento de la Cámara de Diputados, interrumpió su intervención para sumarse. Le formularon algunas críticas, pero más allá de eso, hasta hace algunos años, un gesto de un militante de la UDI en este tipo de actividades, digamos que uno no lo veía. Déjeme preguntarle si cambió la UDI o más bien va a contracorriente Jaime Belolio respecto a la UDI. Bueno, algunos me hacen sentir de que es a contracorriente, pero la verdad es que yo creo que vemos mucho al interior de la UDI que tenemos exactamente la misma convicción. Esto fue algo completamente fortuito. Yo tomé la palabra a las 11:50, estaba hablando de un proyecto de educación, entonces no estaba mirando la hora. De hecho, estaba mirando a la ministra porque estaba hablando al respecto. Claro. Y de repente me doy cuenta que no sé, algún grupo de diputados del Frente Amplio se pone de pie. Entonces, obviamente interrumpí y no entendía bien qué es lo que estaba pasando hasta que me fijé en la hora y vi que el diputado Pablo Vidal me hacía un gesto así como que mirara la hora. Me di cuenta que obviamente se referían al inicio de los bombardeos y por tanto la muerte también de Salvador Allende. Y entonces el presidente en ese minuto me dice, usted tiene la palabra, siga hablando. Y yo escuchaba como atrás otros que me decían, sigue, sigue. Pero yo dije, ¿sabe qué, presidente? Le pido por favor si podemos suspender un minuto, de manera que los diputados puedan seguir haciendo el gesto que ellos están realizando. Pero por respeto a los diputados, por respeto a exactamente a qué, para que se entienda bien el gesto. ¿Por qué? Porque perfectamente podría haber seguido hablando, no, era Sí. no estaba fijado con que quien estuviera hablando tenía que quedarse callado. ¿Con respecto a qué? No, es obvio que lo mío no es un homenaje a Allende. Para mí es un respeto frente a un día en que nos divide, que es un día doloroso, un día en que se pierde la democracia definitivamente. Por supuesto que venía quebrada, pero que se pierde definitivamente, que comienza una dictadura donde se violaron los derechos humanos. Entonces, yo lo que esperaría es que a futuro, cuando uno le explique a sus hijos, yo les puedo explicar a mis hijos que el 11 de septiembre es un día que se quiebra la democracia, pero que es un día que nos tiene que recordar la importancia de los derechos humanos sin más, y que no se pueden entonces nunca justificar moralmente ningún tipo de violación. Fue un gesto hacia eso, un gesto como de mira, unidad, y además fue lo que me nació, no fue muy reflexionado. Ya, perfecto. Ahora déjeme preguntarle por otra cosa, porque si bien pasó hace un tiempo ya, la salida del gabinete del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, dejó en evidencia diferencias que no son triviales, son más bien profundas al interior de Chile Vamos. Evópoli, de hecho, calificó las declaraciones de Rojas, las criticó y muy tajantemente. En cambio, Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de su partido, dijo que efectivamente el museo tenía un sesgo de izquierda, bien de izquierda. Entonces, ¿con cuál declaración primero se queda usted? ¿Más hacia Evópoli o más hacia la presidenta de su partido? O sea, no, obviamente concuerdo con lo que dijo Evópoli en esa materia. Es evidente que los museos de la memoria no son con contexto, porque no puede haber contexto que pretenda justificar moralmente una violación de los derechos humanos. Y a mí me pasa que la gente de ¿Y derecha... explicar tampoco? No, o sea, a ver, uno puede explicar un asesinato, pero eso no significa que lo justifique moralmente. Entonces uno puede hacer un análisis historiográfico de cuáles fueron las causas que significaron el golpe de Estado. Pero ponerlo al mismo tiempo significa de alguna manera tratar de sopesar y decir, mire, dado que pasó esto, entonces se justificaba esto otro. Y eso no es adecuado. Imagínate, cuando se acabe la dictadura de 60 años en Cuba, y yo espero que haya también un museo de la memoria de las víctimas de las torturas, de los asesinatos, yo no voy a pedir que le pongan al lado a la Revolución Cubana y Fidel, po. O sea, lo mínimo que uno espera ahí es por la dignidad de quienes fueron víctimas. Lo que uno espera en un museo de la memoria es eso. Es el horror frente a la violación de los derechos humanos y que no puede ocurrir nunca. Diputado, la UDI está modificando su declaración, por decirlo así, de principios, que es debe ser del año 83, más o menos, si no me equivoco, que trata de adecuarla a los tiempos, haciendo más explícita, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. ¿Un cambio en la letra es un cambio en el ADN de la UDI o es un cambio en la letra nomás? No, Porque o sea, cambiar la declaración podría ser un cambio puramente cosmético. es que hay muchos que piensan que al final es como ya, para que no nos sigan molestando. Tiene que ser un cambio cultural. Y en ese cambio cultural es que yo he tratado de empujar hacia que... Hace 15 años atrás, Pablo Longueira escribió un documento que se llamaba La Paz Ahora, en donde reconocía que hubo violaciones a los derechos humanos en dictadura en Chile y por tanto que se condenaban como tal. Y yo creo que 15 años después, lo que nosotros necesitamos como partido es hacer otro compromiso. Es el compromiso de decir, mire, durante la dictadura en Chile se violaron los derechos humanos, no hay ningún tipo de contexto que permita avalarlos y punto. Y a continuación entonces decir, y entonces vamos a proteger y empujar y dignificar a las personas en el resto del mundo de forma que nosotros podamos ahora criticar a aquellos que son los principales negacionistas. ¿De qué sirve tener una declaración que es, digamos, la mandante, yo me imagino, es como la declaración de principios de un partido, si dentro del partido van a haber personas que sí efectivamente
relativizan el valor de los derechos humanos cuando se refieren a Pinochet. Tiene diputados en su misma bancada que efectivamente lo plantean. A mí me parece que si tú tienes una declaración de principio y después haces esta otra... ¿Se tienen que ir de partido? No, pero por lo menos tendría que ir a una comisión de ética, si es que obviamente van en contravención con un principio esencial que es el partido, que es la protección de la dignidad humana siempre. ¿Lo que pasaría, por ejemplo, con el diputado Urrutia? O sea, de aquí en adelante el diputado Urrutia debería ir, por ejemplo, a esa comisión. A mí me pasa que cualquier persona que sea como un negacionista frente a violaciones de derechos humanos, que relativice el valor de la vida, que relativice los asesinatos, obviamente que uno lo que espera es que no sea una conducta menos de las autoridades de los partidos. Mira, déjame ponerte un ejemplo de lo que pasó ahora. Porque cuando me decían sobre el minuto este en el 11 de septiembre, algunos de los míos me decían, ¿cómo puedes hacer eso cuando el domingo algunos fueron a profanar la tumba de Jaime Guzmán y le ponían, Guzmán bien ajusticiado está, cabecea balas? Y yo digo, mire, lo que pasa es que precisamente yo no actúo como ellos. Y yo no creo que haya ninguna persona que esté bien ajusticiado. Y los partidos del Congreso, con excepción del Partido Comunista, que no es casualidad, todos los otros condenaron lo que pasó en la tumba de Jaime Guzmán. Y han condenado el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces lo que uno espera es que en vez de que nosotros estemos en una esquina, salgamos adelante porque nos han obligado de alguna manera en la centro-derecha a comprarnos un paquete completo, que es decir, mire, dado que el Partido Socialista creía en la vía armada, dado que existía la UP, dado el MIR, entonces se justificaba el golpe y a continuación se justificaban las violaciones de derechos humanos porque no había otra forma. Yo me niego rotundamente a eso. Ahora, usted también ha dicho que la centro-derecha le ha regalado el tema de los derechos humanos a la izquierda, es una frase textual suya. Déjeme preguntarle si en parte no es también porque no hemos visto nunca a un líder de la derecha reclamar justicia, exigir a los militares que digan dónde están los cuerpos y hacerse parte de las causas de derechos humanos que todavía no se han resuelto en Chile. Una cosa es la retórica, otra es tomar esa bandera y salir a marchar con ella. ¿No será que en estricto rigor, no es que cuando usted dice que le han regalado a la izquierda, en estricto rigor es porque nunca han hecho nada en lo práctico? Más allá de declaraciones, podemos tener 1, 2, 3, 10. No, pero yo creo que en esto la derecha sí ha tenido actuaciones coherentes. Por ejemplo, todas las leyes de reparación se han aprobado por parte de la UDI, especialmente, y fue una de las cosas que salió de ese documento que firmó hace 15 años la UDI. Entonces son hechos concretos. A mí me gustaría que nosotros cuando discutiéramos sobre derechos humanos no solamente lo hiciéramos con vista al pasado, pero por supuesto que nos falta mucho con respecto al pasado. Nos falta conocer verdad, nos falta conocer, para que haya verdadera reconciliación, esto tampoco es porque haya un texto o una ley que diga decrétese la reconciliación. Tiene que haber más justicia, tiene que haber mayor reparación, tiene que haber mayor verdad. Solo así entonces puede haber reconciliación. Entonces, obviamente que sí necesitamos hacer mucho más desde la derecha. Y esto no es esperando que los otros hagan otra cosa. No se trata de esto. No es como, ustedes hacen eso, entonces yo hago esto otro. No, es por convicción. Yo no hago esto con una calculadora en la mano. A mí me parece que... ¿Son más los que piensan como usted o los que piensan como el diputado Urrutia? No, yo creo que son más los que tienen esta posición. Perfecto. No solamente en la UDI, sino que en Chile Vamos. Y yo esperaría que sea un estándar ético mínimo. Y mira la discusión que ha tenido el Frente Amplio en esta materia. Lamentablemente, adentro del Frente Amplio hay quienes justifican hoy día las violaciones de derechos humanos. Son negacionistas de violaciones de derechos humanos. Pero... O la relativizan, ya que usamos esa palabra. Claro. Pero algunos derechamente los niegan. Dicen que en Nicaragua no hay violaciones de derechos humanos cuando han asesinado 500 jóvenes, digamos, por marchar. Igual como marcharon muchos del Frente Amplio hace algunos años atrás. Entonces, pero algunos de sus líderes, Vlado Mirosevic, Gabriel Boric, el mismo Pablo Vidal, son súper claritos. Entonces, hemos vuelto a hablar de derechos humanos y yo creo que nosotros necesitamos, como centro-derecha, hacer un paso nuevo. Climas enrarecidos hemos tenido no solamente en esto, sino que también en otra cosa. Usted ayer, votando en la Ley de Identidad de Género, leyó una carta que iba dirigida a usted. Quiero recordar una parte de lo que usted dijo. Vamos a verlo. Te aseguro que tu carrera política se termina si votas a favor de este proyecto. Las familias no perdonaremos que se atente contra la integridad psíquica de nuestros hijos, piensa en los tuyos. Que lo amenacen, que lo traten de traidor. ¿Lo tenía usted dentro de sus registros? ¿Qué le pasó a Jaime Belolio cuando le toca enfrentar una cuestión como esa? Mira, varias cosas. Primero, yo no soy de Roca. O sea, obviamente que me afecta. Y me afecta que haya sido además en una semana completa las distintas intervenciones. Yo no me siento traidor de nada. La razón por la cual yo voté a favor es precisamente porque creo que es la familia el lugar en donde mejor se educan los hijos. Y entonces lo que aprobamos es un proyecto que dice que si un adolescente trans quiere cambiar su sexo registral, lo hace, él tiene el derecho y lo hace a través de sus padres, con un juez de familia. O sea, lo hago por la dignidad humana, lo hago por la dignidad de esa familia, lo hago porque soy padre y adoro a mis hijos. Entonces, cuando algunos te dicen, eres un traidor, y no fue por redes sociales que me mandaron esto, me mandaron un WhatsApp a mi teléfono, poniendo el nombre de mi madre.
Después otro tipo me pone en Instagram, ojalá que metan a toda tu familia, te voy a perseguir hasta el final. Entonces, yo creo que hay un límite en esto. Y yo lo primero que les dije ahí también es decir, mire, si tienen un problema conmigo, háganlo conmigo, pero no sean tan cobardes de meter a mi familia. Segundo, yo no voy a aceptar que toquen a mi madre tampoco. Porque además me decía esta señora que mi madre estaría muy defraudada. Yo hice la pega. Y le mandé el video a mi madre. Y le dije, mamá, yo sé que estamos en desacuerdo con esto. ¿Qué piensa? Y mi mamá me contestó, estamos en desacuerdo, pero te sigo admirando. Así que ya aprovecho de mandarle un beso a mi madre, digamos, porque esa es la diferencia entre actuar desde el odio y actuar desde el amor. Y yo voté en este proyecto de ley no en contra de nadie. Voté en este proyecto de ley a favor de aquellas familias que lo están pasando muy mal y que yo creo ya es tiempo que los tratemos con dignidad. Semana bien intensa también en materia de discusión parlamentaria a propósito de la votación sobre la acusación constitucional. Al margen de la votación de hoy, ¿pone en riesgo la institucionalidad una acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema, como han dicho algunos, o no es para tanto? No, yo creo que sí. Yo creo que las razones de una acusación constitucional son muy importantes. Yo, de hecho, me manifesté en contra del criterio que ocuparon los jueces para decretar la libertad condicional, razón por la cual también me gané harta crítica. Pero una cosa es que uno pueda decir, mire, estoy en desacuerdo con ese fallo, y otra cosa distinta es que una mayoría circunstancial en el Congreso diga que dado que el criterio que ocuparon los jueces no fue el adecuado, entonces los saco o los amenazo con sacar. Porque eso significa que no hay diferencia entre el poder legislativo, o la mayoría en el Congreso, y el poder judicial. Ese es el camino que siguen las dictaduras. Entonces, a mí me parece que es grave. Uno puede estar en desacuerdo con el fallo, pero los jueces actuaron conforme a la ley y yo espero que esto se rechace completamente. Perfecto, diputado Jaime Belolio, muchas gracias por conversar con nosotros en la entrevista de Ahora Noticias. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien.